Y esta celebración de los 25 de las tías no podía estar completo sin conversar sobre la cotidianidad y el tequeño. Hoy nos acompaña Enrique Peña. Enrique tiene más de 30 años de experiencia en la creación de campañas publicitarias, pero además es un amante de la cocina, por eso estudió cocina profesional en la Academia de Artes Culinarias de Caracas y además es egresado del Diplomado de Antropología de los Sabores en la Universidad Central de Venezuela. Y justo con Enrique vamos a hablar de la cotidianidad del tequeño. Gracias. Enrique, el tequeño ha vivido un tránsito diferente a otros platos. El tequeño comienza, según algunos investigadores, en casas de familia donde hacían tequeños para celebrar ellos, luego pasa a la mesa pública y se transforma en el pasapalo por excelencia. Y hemos visto cómo de ser el pasapalo por excelencia en las fiestas ha regresado a la intimidad de los hogares. ¿Cómo se explica ese paso que pareciese que es una vuelta al origen de la preparación? Bueno, cuando piensas en el tequeño siempre piensas en celebración. El tequeño es una celebración per se. Todas las novias dicen que quieren una boda diferente y todas hacen el esfuerzo porque realmente les quede diferente, pero en todas las fiestas de novia hay tequeño y si no hay tequeño no hay fiesta. ¿Sabes? O sea, ellas pueden prescindir de vestirse de blanco y se pueden vestir de rojo, pero siempre va a vivir el tequeño. Entonces eso de creer que el tequeño, tener conciencia del que el tequeño es una celebración, fue trasladado a la casa al volverlo cotidiano, a convertir cada momento de tu vida en ese momento, como conmemoración de ese momento de celebración. Es decir, si tú haces tequeños esta noche en tu casa, más de uno va a saltar encima de la cesta del tequeño. ¿Por qué? Porque el tequeño per se es alegría, es reírnos, es yo te quito la mitad, tú me quitas la mitad, es quién se agarró 2 y quién se agarró 3, es quién se pone más en la mano o quién se come más, o contarlo simplemente. O sea, ya el tequeño per se él mismo es motivo de alegría por donde viene, pero también el hecho de hacerlo, cocinarlo y comerlo es una alegría. Entonces el tequeño se ha ido transformando en un espacio de celebración íntima en casa. ¿Y cuándo comemos tequeño en casa? ¿Eso es para un desayuno? ¿La gente cena tequeños acompañados con ensalada o los tequeños suplen un contorno? ¿Cómo entra el tequeño en la mesa en casa? Tequeños son unos zapatos negros. Van con todo. ¿Sabes? El tequeño lo puedes, si es unos chamos, se lo puede meter en la lonchera. Si es para desayunar y sobraron tequeños, bueno, ¿por qué no? ¿Quién dijo miedo? Si lo vas a hacer de antesala de una comida, qué rico que tienes unos pasapalitos primero. Si lo vas a poner para ver películas, qué bueno que existen los tequeños. Si lo vas a poner de cena y hay otro plato más, es la antesala del plato, pero si vas a freírte una caja completa, bueno, la caja que hay de cenar tequeño y quién se queja ante un tequeño, quién se niega a un tequeño. Enrique, tú cuando hemos hablado defines el tequeño en función de algunos ingredientes y de algunas características de su preparación que lo diferencian de otros deditos o palitos de queso que pueden ser envueltos en masa o pueden ser rehusados. ¿Puedes explicarnos un poco más cómo es esa construcción en torno a los ingredientes y a la preparación del tequeño? El tequeño tiene una particularidad, o sea, como país, Venezuela, nosotros somos amantes en cierto sentido de las frituras y tenemos varios tipos de frituras como muy características. O sea, las empanadas son muy características, las mandocas son muy características, los pastelitos andinos son muy característicos y todos son frituras. Y el tequeño es, digamos que dentro de ese orden de importancia, como de los más relevantes, entra dentro de esa familia. Ahora, ¿qué hace un tequeño? Un tequeño, la forma como está envuelto en la masa. Es decir, partiendo de la idea de un cilindro de queso, ¿okay? Lo envuelves primero hacia arriba y luego lo envuelve, lo encamisa. Sí, luego a la rueda, ¿no? Luego lo encamisa en función de que no se salga nunca el queso, en función de que no se salga nunca el relleno, pero lo que lo define como tequeño no es ni siquiera el relleno, es
la forma del tequeño. La forma de lo que te va a decir, tú eres de una forma o de otra. Es ese relleno lo que te va a decir. Hay un tequeño de chocolate, hay un tequeño de guayaba con queso, hay un tequeño... ¿Por qué? Porque es una masa que cubre ese algo que se va a freír. Okay. Que se va a freír. 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 En estos meses, a lo largo de la pandemia de la COVID, hemos visto una proliferación de emprendimientos gastronómicos. Yo soy de los que piensan que como la gente se vio encerrada en su casa sin nada que hacer, se acordó que cocinaba y empezó a preparar se acordó recetas. Que cocinaba, se acordó que entrenaba, se acordó que era sponsor, se acordó que tenía mucho psíquicos. tenía mucho tiempo y había muchas cosas que hacer. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, en Instagram vemos cantidad de cuentas ofreciendo tequeños. Pero además tequeños muy particulares, sí, podemos decir. Yo sé que tú te has dedicado un buen tiempo a analizar esas propuestas. De estos, llamémoslo tequeños porque tienen la forma que según tu teoría es lo que define un tequeño. ¿Cuáles han sido los rellenos más extraños que más te han llamado la atención y cuáles tú no probarías nunca? Yo me considero un purista del tequeño. O sea, a mí el tequeño, lo que tal vez donde puedo ser quizás más osado es en la salsa que lo mojo, ¿okay? Pero a mí me encanta un tequeño de queso, ¿okay? Pero bueno, pasamos por cualquier cosa. Empezamos por guayaba con queso, pasamos por chocolate, pero me encontré cosas como tequeños rellenos de pizza, tequeños rellenos de chistorras, salchichas cubiertas, okay, a la manera de tequeño, tequeños de Milky Way. Yo creo que ese no me atrevería yo a probar un tequeño de Milky Way. Si ya el Milky Way per se es difícil que no se te vaya una tira a la boca, imagínate tratar de hacerlo en algo que ya está caliente, frito. No, eso debe ser ya solamente un desastre. Y la verdad es que todas son válidas, todas. No podemos decir que no sean, tal vez lo que el hilo conductor sea la forma como está enrollado, pero hay gustos de gustos y hay paladares de paladares. Yo soy de los paladares clásicos, puristas, que vuelven hacia atrás. Me hablaste de salsas para mojar el tequeño. Ahí la historia, la anécdota de que los tequeños empezaron a bañarse cuando un gerente de ventas de una cadena hotelera internacional vino de Maracaibo y empezó a servir los tequeños con salsa rosada. Dios lo guarde. Obviamente eso vino de la República Independiente. Sí, sí. ¿Cualquier salsa va con el tequeño? No, yo creo que no. Yo creo que, digamos que, bueno, a la hora de mezclarlo, cualquier cosa pudiésemos poner que en un momento dado pudiese ser una salsa. Pero creo que es hacer la armonía del plato. Hay una masa, ¿okay?, que tiene unos sabores como muy, si se quiere, conservadores. Hay un queso que generalmente tiene un toque como bastante salado. Entonces hay que tratar de armonizar que eso llegue. Entonces un dulce picante le va perfecto porque termina de llenar esos 4 sabores básicos que tenemos, ¿sabes? Un sabor que tenga tal vez un poquito de avinagrado, dulce también, porque termina de armonizar. Entonces yo creo que esas son las salsas que más complementarían un tequeño perfecto. Ya sabemos que el tequeño es frito, que tiene masa y que tiene queso. ¿Cuál es el secreto para que esa combinación sea tan exitosa como para que nosotros, como venezolanos, seamos tan apasionados con el tequeño? Cuando tú empiezas a pensar en lo que comemos los venezolanos, tal vez nosotros nunca nos hemos dado cuenta de la maravilla de lo que tenemos nosotros en quesos. El consumo per cápita de nosotros de queso es una cosa abrumadora y es una cosa históricamente abrumadora. Entonces nosotros tenemos
Una vez yo estuve aquí con una persona que era de afuera y que reconocía mucho los olores y decíamos que los venezolanos olíamos a queso. Y se lo creía, porque realmente si tú simplemente te pones a pensar en la cantidad de gente que vende quesos artesanales, la cantidad de queso que nosotros compramos semanalmente, nuestra compra de queso es semanal, ¿sabes? O sea, medio kilo, 2 kilos, pero es semanal. Entonces piensa que ya tenemos un amor al queso increíble. Si a eso le sumas una harina de trigo gloriosa, ponderosa, bien hecha, ¿ok? Y además le pones la fritura, que por esencia nosotros somos de frituras, porque nosotros venimos de la empanada, nosotros tenemos el sofrito que nos acompaña, y reúnes todo eso, sale un tequeño. Sale fritura, sale queso, sale el trigo, ¿sabes? Hay una esencia ahí que realmente nos ha acompañado. Y si a todo eso además le unes el significado que es el tequeño en celebración, bingo. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Ya sabemos que el tequeño entonces es la tormenta perfecta gastronómica que combina ingredientes y técnicas para hacerlo mucho más apetecible, además de lo que ya sabemos que es la pasión y lo significativas que son las ocasiones de consumo de esta preparación. Así seguimos celebrando los 25 de las tías, porque estos son unas largas fiestas patronales. Y no insistan, el tequeño va siempre